Pues llegamos a una nueva etapa de esta breve aproximación a la historia de la doctrina social de la Iglesia. Habíamos hablado del gran encíclica Rerum Novarum de León XIII, habíamos hablado también de su actualización por Pío XI con la 40º Anno, y ahora llegamos ya a una nueva etapa, hemos llamado la etapa del diálogo, que correspondería aproximadamente a los pontificados de San Juan XXIII y de San Pablo VI. Estamos en un contexto social muy diferente, digamos que todo este mundo que describía Pío XI, lo que le llama esa terrible dureza de una economía ideologizada, de algún modo se había desmoronado con la Segunda Guerra Mundial, y aparecerá ahí un nuevo periodo en el que ya el Papa Pío XII pues, claramente va a ver como una etapa de florecimiento nuevo del derecho natural. Tened en cuenta que esto se puso de manifiesto en el famoso proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los criminales de guerra nazis intentaban defenderse diciendo que ellos no eran responsables de los crímenes que se habían realizado porque ellos simplemente obedecían órdenes de su gobierno, ¿no? Por tanto, parecía que había que buscar un fundamento para poder condenar a esos criminales. ¿Dónde se encontraba? No podía encontrarse en las leyes de ningún Estado, porque ellos habían obedecido las leyes de su gobierno, ¿no? Tenía que buscarse un principio superior. Ese principio superior a las leyes que rigen una sociedad concreta, pues no podía ser otro que el derecho natural, no podía ser otro que esa base humana de la justicia que es anterior a las legislaciones estatales, ¿no? Entonces, Pío XII en ese sentido es muy optimista, en ese sentido piensa que es una época buena para que se pueda recristianizar la sociedad, desde la urgencia de buscar fundamentos a la justicia en el derecho natural. De hecho, Pío XII pues, fue el que introdujo la gran importancia de la familia, por ejemplo, en la Constitución italiana después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue también pues, muy sensible a toda esta necesidad de crear una nueva cultura cristiana. Bien, pero digamos que la época de la posguerra llegó a su madurez ya cuando en 1958 aparece el deshielo del bloque comunista. Es decir, en el año 56 muere Stalin, aparece un revisionismo dentro incluso de la Unión Soviética, y aparecen unos movimientos que parecía que aquello que Pío XII intuía como una nueva época de convivencia entre las naciones podía abrirse paso incluso en los estados más ideologizados. Aquí es donde ocurre, ¿verdad?, ese nuevo planteamiento del pontificado de Juan XXIII, como sabéis, el llamado Papa Bueno, el llamado Papa que intentaba pues, ver más lo que nos unía que lo que nos separaba, ver más allá de las diferencias, más allá de los enfrentamientos, pero siempre una base humana común que era lo realmente sólido sobre lo cual se podía edificar la sociedad. Y de aquí, ¿verdad?, esa gran propuesta que después pues, cristalizará en el Vaticano II y en la encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI, en la que San Pablo VI dice que la Iglesia no considera enemigo suyo a nadie, más que aquellos que se quieren considerar enemigos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia está siempre al servicio de cualquier hombre que quiera buscar la verdad y el bien. No tenemos nada contra los que buscan la verdad y el bien, todo lo contrario. Allí donde estén, partan de donde partan, encontrarán siempre en nosotros un amigo y un aliado, ¿no? Y esto es un poco la nueva ambiente que se genera, un ambiente optimista, en el que se veía que
realmente el mundo parecía que iba confluyendo hacia una fraternidad universal. Se había superado la Segunda Guerra Mundial, estaba superándose de algún modo la Guerra Fría que la sustituyó entre los dos bloques capitalista y socialista, y se estaba generando, pues eso, a partir de la ONU, a partir de las instituciones de la existencia pacífica de las naciones, un ambiente de entendimiento. La Iglesia es sensible a ese nuevo ambiente, ¿no? Y por eso, de verdad, pues desde el principio, Juan XXIII va a decir que hay una apuesta que no podemos olvidar, y es que hay que distinguir entre el error y el que yerra. El error filosófico siempre permanecerá un error, y no podemos transigir, ¿verdad?, con los errores filosóficos que son destructivos. Pero en la historia resulta que a partir de errores filosóficos se generan corrientes históricas en las que hay personas reales, y el corazón de esas personas siempre está abierto a la verdad, aunque profesen un error. En ellos no desaparece la posibilidad del diálogo en la búsqueda de la verdad, ¿no? Por eso es verdad que hay errores filosóficos que la Iglesia no puede aceptar, pero sí puede aceptar y debe aceptar a las personas que los profesan, distinguiendo entre el error y el que se equivoca. No es lo mismo la equivocación que el que se equivoca. El que se equivoca es algo más que una equivocación. El que se equivoca es un ser humano, ¿eh? Y desde ahí, ¿verdad?, va a plantearse ese diálogo que tiene, digamos, un punto de enganche precisamente en la revisión que el mismo socialismo marxista está haciendo de sí mismo, ¿no? Con la muerte de Stalin se abre una nueva etapa, ¿eh? Sabemos que incluso Mao Zedong acusó a los rusos de revisionistas en aquel momento, porque se habían separado de la ortodoxia, entre comillas, leninista marxista, y bueno, aparecía ahí una nueva situación histórica, ¿no? La Iglesia la va a recoger, sobre todo en la encíclica Pacem in Terris de 1963, que es el testamento espiritual de San Juan XXIII. No sé si la habéis visto, la película San Juan XXIII, muy interesante, y que se ve cómo esa fue su gran encíclica. Él la sacó precisamente a partir de la llamada crisis de los misiles, el que se generó porque la Unión Soviética instaló una serie de misiles que podían llegar a Estados Unidos en Cuba. Al estar Cuba tan cerca de Estados Unidos, se cogió como una avanzadilla del bloque soviético, y hubo un momento en que parecía que iba a estallar todo por los aires. Gracias a Dios no fue así, y Juan XXIII pues dedica esta encíclica precisamente para iluminar esta tensión, es decir, hay que ir más lejos, no podemos quedarnos simplemente en lo que nos divide, tenemos que comprender que detrás de cada error hay una persona que tiene una dignidad que no se pierde, ¿no? Digamos que esto, que puede parecer una cosa coyuntural, es un gran avance en la filosofía social, porque el mismo magisterio de la Iglesia muchas veces había sostenido que el error no tiene derechos, y es verdad, el error no tiene derechos, pero el que yerra sí tiene derechos, ¿no? Entonces ese es el acento que puede poner Juan XXIII. Hay que distinguir entre el error y el que yerra. Los derechos son de las personas, no son de las ideas. Ese es el gran cambio. Los derechos son de las personas. Las personas son el sujeto de los derechos, no las ideas, ¿eh? Por tanto, una persona, aunque esté equivocada, no por eso deja de tener sus derechos. No por eso deja de tener su dignidad, ¿eh? Y por eso, precisamente, se busca el diálogo con todos, también con los que están equivocados, ¿eh? La ideología permanece en el error y es inaceptable, pero, sin embargo, es posible y necesario entrar en diálogo con todos los hombres, aunque profesen doctrinas erróneas. Digamos que este es el cambio que se produce, sobre todo en el diálogo con el marxismo. Pero además de ese cambio, de esa apertura al diálogo, aparecerá también un segundo factor muy importante en esta época, que es la globalización, lo que hemos llamado la globalización. Ya entonces aparecía, ¿no? Aparecía ya esa interdependencia universal,
Era ya la época en que aparecía la televisión, en la que aparecían pues una revolución tecnológica que iba a a generar una nueva visión del mundo y del ser humano, ¿no? En ese sentido, pues dirá el Papa Juan XXIII, la paz ya no puede basarse en el equilibrio de los misiles. La paz necesita una nueva cultura de paz. Necesitamos una cultura de paz que sea base de un nuevo orden político mundial. Y terminará diciendo Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Siempre se había dicho que la justicia es el nombre de la paz, ¿no? El lema del Papa Pío XII era Opus Justitiae Pax. La paz es fruto de la justicia. Es un lema antiguo. Sin embargo, Pablo VI dirá, sí, pero la justicia hoy en día requiere el desarrollo, es decir, el progreso de los pueblos, sobre todo porque en esta época se había dado un proceso llamado de la descolonización. En el siglo XIX se habían generado grandes imperios coloniales, en virtud de los cuales Inglaterra sobre todo, pero también Francia, incluso Alemania en su momento, tenían grandes territorios en África y en Asia que eran prácticamente protectorados o colonias suyas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial va a empezar a producirse la independencia de esos estados y aparecerá, por tanto, una nueva situación en la que esos países tienen que tener acceso, la Iglesia siempre lo ha definido, a una plena integración en la cultura y en la civilización moderna. No se les puede tener como estados de segunda categoría. Deben ser admitidos a través de todos los recursos que se disponga a un plano de igualdad. Pues bien, ahí es un poco el contexto en el que se sitúan estos nuevos documentos, cuyo núcleo más importante va a ser el Concilio Vaticano II, sobre todo la gran Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es toda ella un tratado de moral social, se puede decir así. Ahora bien, antes de esta Gaudium et Spes tenemos documentos muy importantes. En primer lugar, la encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, en la que se va a plantear la cuestión de la colaboración de todos los hombres en el bien común de la humanidad. Entonces dirá, la Iglesia está llamada a colaborar con todos los hombres que buscan la verdad, la justicia y el amor para construir una auténtica comunión. Es decir, no solamente el magisterio de la Iglesia se dirige a los creyentes que buscan a Cristo, sino que también a los hombres de buena voluntad. De hecho, va a aparecer por primera vez en la encíclica Pacem in Terris que el Papa no solamente escribe a los cristianos, sino que escribe a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Es una expresión que aparece allí. De hecho, el título de esta encíclica está tomada de ese famoso himno de la liturgia que recoge las palabras de los ángeles en la Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, en la tierra bonum voluntatis, de buena voluntad, o a los hombres que aman al Señor, como también podemos traducir, ¿no? Pues bien, digamos que este magisterio de Juan XXIII va a recoger ese nuevo impulso hacia un personalismo jurídico y sobre todo a esta búsqueda de nuevas bases para la cultura de la paz en el diálogo con todos los hombres de buena voluntad.